Pueden sentarse, hermanos. Bueno, este es el final de esta serie que la hemos titulado Vivir por un legado, que la hemos ido siguiendo a través de todo el libro de Malaquías. Y hoy vamos a terminar con el libro de Malaquías y la próxima semana comenzaremos el libro de Efesios, ¿verdad? Vamos a terminar prácticamente uniendo Malaquías con Efesios. Lo que han estado en todos estos domingos, hemos hablado de esta hermosa palabra de Dios y nos ha edificado en lo personal, y espero que haya sido también en la vida de cada uno de ustedes. Y Dios cierra el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías. Y Dios termina esta conversación que hemos venido viendo de Dios hablando con sus hijos, con Jerusalén, con Israel y con Judá. Quiere terminar esta conversación hablándoles del destino de ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios por ellos? ¿Cómo va a terminar la vida de Israel, de Judá, de Jerusalén? Y termina Dios a través del profeta 4 temas muy importantes. Y Dios quiere llamar la atención, por eso le dice a Israel, el día del Señor vendrá. Quiere llamar la atención, quiere decirle, escúchenme, hijos míos, estas son las últimas palabras que les voy a decir y van a tener que esperar 400 años a que aparezca otra vez un profeta, en este caso sería Juan el Bautista, para continuar la revelación que yo le voy a traer a Juan. Así que vemos entonces a través de este profeta que nos va a hablar de 4 cosas. Primeramente, él quiere llamar la atención al pueblo de Dios a dónde estará su destino eterno. Por tanto, comienza hablándoles del infierno, pero también quiere hablarle en su misericordia del cielo, pero a la misma vez quiere recordarle el poder que tiene la palabra, por eso usa las leyes, la ley y también los profetas, pero también quiere hablarles al pueblo de Dios, que llamarlos, convocarlos a un arrepentimiento, que sería la forma en que ellos pueden dejar un legado para las próximas generaciones. Así que Dios empieza este último capítulo, esta última palabra que les va a dejar a Israel. Tendrán que esperar 400 años. Comienza hablando del infierno. Dice, miren, ya viene el día. Y así es como Dios quiere hacerlos cautivar o quiere cautivar la atención de ellos. Sabemos que ha venido el profeta a través de este libro hablándonos de que estaban discutiendo el pueblo con Dios, Dios con el pueblo. Ellos estaban poniendo en duda a Dios, ellos no estaban creyendo en Dios, no estaban obedeciendo a Dios. Constantemente ponían en duda todo el mensaje que Dios le había revelado. Y ese es el contexto. Hay unas disputas entre el pueblo y Dios, en que no están de acuerdo el pueblo de muchas cosas que Dios les ha enseñado y ellos creen que no es necesario obedecerlas. Y Dios quiere llevarlo a ese punto final de esta conversación, que un día vendrá, y usa un término hablando del infierno, dice, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Así que este día del Señor no solamente es un día, son varios eventos, son varios días en la historia de la raza humana, del ser humano, donde el Señor está anticipando un momento crucial para el ser humano, donde el ser humano tendrá que enfrentarse de una forma u otra a esa gran pregunta: ¿a dónde iremos? ¿Al cielo o iremos al infierno? Y ese día, dice el profeta Malaquías, que llegará, y ese día será el día final. Así que aquí se está refiriendo Malaquías a la segunda venida de Cristo, donde ocurrirá la resurrección de los muertos y se va a manifestar el juicio de Dios que ha hecho ya en la eternidad, que algunos recibirán el galardón de la presencia de Dios como un regalo para siempre, y otros recibirán el castigo eterno de la ira de Dios para siempre. En el Antiguo Testamento se habla bastante de este día, del día final, el día en que vendría el Mesías prometido. Pero también habla del día en que vendría ese Mesías que es Jesús, que es el día final, cuando Él vendrá por segunda vez a establecer su reino eterno
entre nosotros. Dios hace gran énfasis en la palabra de Dios sobre el infierno y el cielo. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo de Dios, el pueblo de al cual Malaquías le escribe esta revelación de Dios, estaba muy preocupado por la crisis que estaban viviendo. Estaban muy preocupados por las cosas temporales, pero no estaban preocupados por aquello que se iba a anticipar un día que vendría la venida del Cristo resucitado y vendría a establecer su reino. Y nosotros como creyentes vivimos también bajo esa misma tensión. Vivimos muy preocupados por todo lo terrenal, pero no anticipamos esa vida eterna que un día vendrá y será parte de nuestra realidad. Estamos tan preocupados por lo temporal que olvidamos lo que tiene que ver con la eternidad. Y eso le pasó a los hombres y mujeres del tiempo de Malaquías. Y Dios quiere que su pueblo sepa y entienda que el pecado, aunque es una realidad en el tiempo de Malaquías, aunque es una realidad en el tiempo de hoy, Dios quiere convencer al pueblo de Israel, quiere convencer a la iglesia de Cristo que un día eso va a cambiar, que el pecado no va a ser más parte de nuestras vidas. Por eso dice que vendrá como rayos de salud, hablando de que no vamos a tener que ir más al médico, no vamos a necesitar más de quimioterapia, no vamos a necesitar más hospicio, no vamos a necesitar más bastones, no vamos a necesitar más ir al médico ni doctores, porque Dios vendrá y quitará la muerte y la enfermedad en medio de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que sus hijos entiendan y vean lo que le espera al pueblo de Dios que ha confiado en este caso en la promesa del Mesías y en aquellos que somos nosotros ahora, después que Cristo ha venido, que seguimos creyendo en que Él vino, murió y resucitó. También a nosotros nos espera ese día glorioso en que la enfermedad, la muerte y el dolor no tendrán más parte en cada uno de nosotros. Pero sin embargo, hay una nota que Dios quiere dejarle al pueblo de Israel. Que no es algo irreal el infierno, que no es algo que no vamos a experimentar. Por eso habla de un horno ardiente, habla que entonces algo consciente, vas a estar consciente, le dice Dios a su pueblo, aquellos que no creen en mí, aquellos que me han rechazado, aquellos que no confían en mi palabra, aquellos que están predestinados para vivir lejos de mí, ellos van a estar conscientes en el infierno de haberme rechazado a mí, de haber sido realmente hombres y mujeres que nunca tuvieron en cuenta mi palabra, estarán conscientes. Será una realidad para ellos. No es un sueño, no es una pesadilla, no es un cuento de hada el infierno. El infierno existe porque hemos pecado, hemos desobedecido a Dios, nos hemos rebelado contra Dios y Dios tiene que castigarnos. Pero a la misma vez, Dios en su misericordia estableció el cielo en términos de su presencia y nosotros, aquellos que Dios nos ha salvado, que nos ha escogido, que nos ha regalado la fe como un regalo gratuito y merecido, nos va a regalar esa presencia eterna delante de Él. Así que Malaquías les habla a su pueblo, al pueblo de Israel, que Dios quiere que pensemos, que reflexionemos en la eternidad. ¿Vamos a estar con Él o vamos a estar sin Él? Es interesante. Uno de los grandes profetas también del Antiguo Testamento termina con la misma nota, y es Isaías, también hablando del infierno. Dice Isaías 66, 24, el último versículo de su libro. Dice, entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsidos serán toda la humanidad. Así que vivimos en un tiempo en que casi no se puede hablar del infierno. La gente no quiere hablar del infierno. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros decimos, que nosotros somos personas buenas, nosotros somos personas que realmente somos religiosos, somos personas que hacemos bien a otras personas. Por tanto, Dios en su misericordia, de una forma u otra, tiene que regalarnos el cielo porque somos buenos, porque hacemos buenas cosas. Por eso muchas veces, cuando uno va a un velorio, cuando va a un entierro, uno se percata que muchas personas le dicen, el familiar está en un mejor lugar. Realmente, la persona no necesita solamente escuchar que su familiar está en un mejor lugar, sino que hay que decirle por qué puede está en un mejor lugar
si es que ha creído en Cristo, y es porque Dios ocupó en Cristo su lugar para que Él fuera a un mejor lugar. Y mucho después decimos también, después que la persona muere, va a descansar. No va a descansar. Si no has conocido a Cristo, va a recibir la ira de Dios y va a sentir en carne propia, si puedo decir un término humano, va a experimentar el tormento. Y si ha conocido a Cristo, va a experimentar la realidad, la experiencia de vivir presente en la presencia de Dios para siempre, disfrutando de su presencia y alabando y sirviendo al Señor. Así que no es una transición pasiva a la eternidad, sino es una transición activa en la eternidad. Estaremos sirviéndolo a Él. Muchos piensan que Jesús nunca habló del infierno. Jesús habló mucho del infierno, más que cualquier otro escritor bíblico. Jesús, aunque no escribió ningún libro de la Biblia, habló mucho del infierno. Para eso mismo, para indicarle al pueblo religioso, a los rebeldes, que había un destino para ellos y que aunque ellos pensaban que eran buenos, porque cumplían la ley, que otros eran los pecadores y que ellos por ser descendientes de Abraham iban a irse al cielo. Y Jesús le habla que no es por descendencia de Abraham que vamos al cielo, sino a través de Cristo Jesús, que es el único camino que nos lleva a la eternidad. Yo digo que para el no cristiano esta vida terrenal es ya su infierno. Para el creyente esta vida terrenal realmente no es el cielo. Hoy podemos decir realmente que vivimos en un infierno, porque en el cielo no hay enfermedades, no hay dolor, no hay muerte, y eso es lo que nos espera. Sin embargo, nosotros nos aferramos a esta vida de tal manera que nadie quiere partir de esta vida, ¿o no es así? Nadie quiere partir de esta vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña sobre el cielo, y Dios comienza a hablarnos ahora del cielo. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos miedo a morirnos? Porque creo que se nos ha comunicado una perspectiva del cielo incorrectamente. Más bien, nos han confundido de qué es el cielo. Por eso tenemos tanto temor ir al cielo, o sea, morir, porque nadie puede ir a la presencia de Jesús, sino es a través de la experiencia de la muerte, porque es necesario que el hombre muera y después vendrá el juicio final, dice la palabra. Sin embargo, es porque no hemos entendido el concepto del cielo. Por eso Pablo podía decir, ya yo estoy presto para partir. Quisiera estar ya en la presencia de Dios, pero por causa de ustedes quisiera todavía estar presente. Él anhelaba estar en la presencia de Dios ya. Porque Pablo tenía la perspectiva correcta del cielo. Pero nosotros la perspectiva que tenemos del cielo es la perspectiva que tenemos de esta vida terrenal. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la perspectiva que tenemos que tener del reino es la misma perspectiva que tuvo Adán y Eva antes que el pecado corrompiera la creación de Dios. Donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, donde va a haber una perfecta comunión con el Padre que vino y se entregó en Cristo, murió por nosotros, para que ahora nosotros pudiéramos estar con Él eternamente. Yo creo que cada creyente, cada persona que ha confiado en Cristo Jesús, debe desear realmente estar en el cielo, estar en la presencia del Dios vivo. Hay dos analogías que usa Malaquías para hablarnos del cielo. Me gusta mucho, son bien hermosas. La primera es el sol de justicia y saltando como becerro. Dice el versículo 2, pero para ustedes que temen mi nombre, o sea, para los que han creído en Cristo, los que han creído en que Dios es el Dios verdadero y que un día vendría el Mesías prometido, en el cual ellos ponían su fe en el Antiguo Testamento, era la forma en que Dios les regalaba la fe a ellos para que creyeran que un día vendría el Mesías y moriría por ellos en la cruz del Calvario. Dice, para aquellos que me temen, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Dice Apocalipsis 22:5. Ya no habrá noche, no se necesitará la luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Dice que ya no va a hacer falta la luz, así que no vamos a tener que pagar más biles en el cielo. Amén. No more Florida Power Line. Dice que solamente toda la creación va a ser iluminada por la gloria de aquel que se ofreció
por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, ya todo esto que hemos vivido, todo este sufrimiento, enfermedades, dolor, angustia, todo, aún la misma muerte, va a desaparecer de en medio de nosotros y no será más parte de nuestra vida. La segunda analogía que usa Malaquías para hablarnos del cielo es un becerro saltando recién alimentado. No cabe duda que Malaquías está pensando, Dios a través de Malaquías, en la resurrección. Así como el becerro salta recién alimentado, un día nosotros también saltaremos de alegría de en medio de nuestra tumba, como dice la palabra, que al sonar de las trompetas se oirá la voz del Cordero de Dios y levantarán a aquellos que hemos muerto en Cristo, y nos levantaremos y estaremos con Él para siempre. La muerte no tendrá más dominio sobre nosotros, como tampoco tuvo la muerte dominio sobre Jesús. Así como Jesús salió de la tumba resucitado vivo y estando en medio de su pueblo, un día nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. No importa dónde estemos, no importa cómo hayamos muerto, Dios tiene el poder para levantarnos y levantarnos de entre los muertos para unirnos eternamente con Cristo Jesús. Ese es el cielo que nos espera. Ese es el cielo que Dios a través de Malaquías le ha venido hablando a su pueblo, el cual Dios no le ha negado, sino quiere regalárselo por su misericordia y por su gracia. Finalmente entonces estaremos en ese estado que vivió Adán y Eva, donde el pecado, donde la separación, donde el divorcio no será más una realidad en medio de nosotros. Estaremos totalmente, perfectamente en sanidad, en liberación. Nada tendrá más dominio sobre nosotros, el pecado. Solamente Dios será el único que estará unido con nosotros y jamás nos separaremos de Él. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo será el día cuando Jesús regrese? Cuando lo llame a usted a salir de su tumba, ¿saldrá para el infierno o saldrá para el cielo? Es la pregunta que le hace Malaquías a su generación. Por eso viene el versículo 4 y le dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, acuérdense de los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Así que Dios ahora va y le habla de la palabra, la ley y los profetas. Sabemos que cuando se habla de la ley, está haciendo referencia a los 5 primeros libros de la Biblia, que habla sobre la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es santo, Dios es soberano, Dios es misericordioso. Dios es el Dios que va a venir un día y nos va a salvar de la condenación del infierno. Es el Dios que nos va a librar de las cadenas de la esclavitud del pecado y nos va a hacer libre totalmente. Ese es el Dios que habla los primeros 5 libros. Por eso dice: recuerden el Dios que los ha amado, que ha estado siempre con ustedes, cómo ha sido con ustedes y el poder que tiene para librarles del infierno y puedan disfrutar eternamente conmigo en la eternidad. Pero les habla también de los profetas. Y aquí viene la parte donde Dios va a entrar en el corazón de su pueblo una vez más. Los profetas se caracterizan por llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Llamar al pueblo de Dios a que se vuelvan otra vez a Dios, que cambien su forma de vivir, que dejen sus ídolos y se vuelvan al único Dios verdadero. Es un llamado constante, un llamado externo que Dios le hace a toda la humanidad, que venga a Cristo, que conozca a Cristo, pero sabemos a través de los profetas, por eso tiene que venir un nuevo profeta, tiene que venir Elías, que va a preparar a través de Juan, que Elías y Juan es el símbolo de Juan, que va a preparar el camino, que va a venir alguien que es el Señor Jesucristo, que lo que nosotros no pudimos hacer para poder entrar a la presencia de Dios, no pudimos cumplir la ley de Dios, no pudimos responder correctamente al llamado de los profetas de arrepentirnos de nuestros pecados y buscar a Dios. Como no pudimos hacerlo, alguien tendría que venir en nuestro lugar, cumplir la ley, cargar la maldición de la ley, porque nosotros no pudimos arrepentirnos, para que ahora, a través del poder de su muerte, nosotros somos tocados por esa fe que nos regala y ahora sí podemos arrepentirnos y obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas. El pecado nos condujo a la muerte, al infierno, pero Dios estableció un plan eterno a través del Mesías. Dios nunca había pensado en dejar a su pueblo hundido en la condenación del infierno. Dios había predestinado un plan para salvar a sus elegidos.
Dice Lucas 1:17. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan el Bautista, para reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. El Señor quiere entonces que sus hijos pongan en práctica el arrepentimiento. Y es algo que nosotros necesitamos poner en práctica en nuestro tiempo también. Es un medio de la gracia de Dios que no solamente nos lleva a reconocer que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que también es un medio que Dios nos usa después que nacemos de nuevo, después que conocemos a Cristo, cada vez que pecamos contra Dios, cada vez que quebrantamos la ley, cada vez que fallamos en obedecer a Dios, el arrepentimiento nos restaura otra vez, nos reconcilia con Dios, porque Él murió una vez y para siempre por nosotros. Y su sangre preciosa, derramada en la cruz, tiene todo el poder para limpiar mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero Dios pide a su pueblo, cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos contra Dios, que realmente procedamos al arrepentimiento, reconocer. Sabemos que los profetas tuvieron tiempos difíciles en sus propias vidas. Muchos de ellos los mataron, porque cuando predicaron el arrepentimiento, el pueblo de Israel no fue así como respondió con amor, sino que se rebelaron contra los profetas y lo llevaron muchos de ellos a la muerte. Sabemos que Jesús también predicó el arrepentimiento como Juan el Bautista, y Jesús fue llevado a la muerte también. Pero dice que estaba predestinado que él que muriera esa misma muerte de un maldecido, de un bandido, para que nosotros pudiéramos ahora disfrutar de la eternidad con Cristo Jesús. Cuando Jesús vino, Él vino para cambiarnos, no para que siguiéramos iguales. Eso es lo que quería el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquía, recibir bendiciones de Dios, pero seguir iguales. Pero Jesús vino no solamente para darnos la salvación, sino para cambiar nuestras vidas, para que aquellos hombres y mujeres rebeldes que no amábamos a Dios, que no teníamos a Dios en cuenta en primer lugar en nuestra vida, ahora sea lo que más amemos sobre todas las cosas y le sirvamos a Él. Pero eso lo hizo Él por nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Solamente hay dos formas de entrar al cielo: o que usted sea perfecto, o a través del regalo que Dios nos da a través de Cristo. Nadie es perfecto. Por eso Jesús dice: yo soy el único camino. No hay dos caminos. No hay tantas religiones que te van a llevar a Dios. Es solamente Jesús el único camino que nos lleva a la eternidad. Dice que Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. No cabe duda que está hablando del Mesías. Es el único que nos puede reconciliar entre nosotros mismos. Pero Dios quiere terminar con la idea de lo que ha comenzado el libro, dejarle un legado a su pueblo. Y que su pueblo siga transmitiendo el legado que no ha hecho por generaciones y generaciones. Sabemos que el legado que ha dejado Israel es desviar al pueblo y no obedecer la palabra de Dios. Y Dios quiere terminar el Antiguo Testamento hasta que vuelva a hablar 400 años después. Terminar con esta palabra de que realmente Dios, si es un padre amoroso, Dios quiere que también sus hijos sean padres y madres amorosas, que amen a su familia. Pero la forma en que podemos mostrar que amamos a nuestra familia delante de la presencia de Dios es que nuestra fe pase de generación a generación. Cosa que no estaba pasando en el tiempo de Malaquía. El pueblo de Israel dejó de pasar su fe en el único Dios verdadero hacia las próximas generaciones. Y esta generación que le tocó a Malaquía realmente no sabía nada de Dios, no creían en Dios, no conocían la palabra, estaban rebeldes contra Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros los padres, de transmitirles a nuestros hijos la fe, ese regalo precioso que Dios nos ha dado a través de Cristo. Dejarle ese legado, es el mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos. Que un día usted en Cristo Jesús se encontró Dios con usted, que usted estaba perdido, sin Cristo, sin esperanza, sin ser parte del pueblo, y un día Dios salió a su encuentro, en cualquier circunstancia, y lo tocó, le regaló la fe, lo justificó por su gracia, y ahora puede ser parte del pueblo de Dios, y esa misma fe usted debe compartírsela a sus hijos. Y no cabe duda que eso es discipulado misional, vida en vida,
que usted como padre invierta su vida en la vida de sus hijos, o sea, su fe, que la comparta, que le hable la palabra y del evangelio, lo que ha hecho Cristo por usted. Pero solamente Dios no está pensando en la familia cultural, está pensando en la familia en general, que como pueblo de Dios, no solamente debemos discipular a nuestros hijos, sino que también debemos discipular a otras personas. Fíjense que dice el apóstol Pablo, hablando sobre este legado de pasar su fe a las próximas generaciones. Sabemos que Pablo no se casó, sabemos que Pablo no tuvo hijos, pero sí tuvo muchos hijos. No biológicos, pero sí espirituales. Dice en 1 Corintios 4:15, de hecho, aunque tuvieron ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí, que no tienen muchos. Porque mediante el evangelio, yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo, dice el apóstol. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas las partes y en todas las iglesias. Qué lindo es poder tener un padre, una madre espiritual que nos enseñe, que nos ayude, que nos entrene en nuestra fe, que nos lleve a madurar en Cristo Jesús para lograr los propósitos de Dios en nosotros, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Qué lindo sería, ¿verdad?, que la iglesia de hoy pudiéramos decir como el apóstol Juan en su primera carta, mis hijos amados en el Señor. Que usted pueda decirles a otros, no solamente a sus hijos, sino a otros, son mis hijos amados, son mis hijos espirituales. Dios termina entonces con este detalle en el Antiguo Testamento, llamando a los padres, a las mujeres, a los hombres que tienen hijos, que realmente Dios los quiere usar. Dios quiere que ellos saquen a sus hijos del mundo sin Cristo y los comience a instruir, que los comience a preparar para que un día cuando Dios salga a su encuentro puedan reconocer a aquel que los ha amado desde la eternidad. Como padres entonces nos queda a nosotros invertir nuestra vida, dejarle el mejor legado que es Jesucristo. Hoy en el tiempo que vivimos hay una cantidad de jóvenes que no tienen motivos por qué vivir. Bueno, ¿sabe lo que ocurrió ahí en Broward, en la escuela? Un muchacho de 19 años le ha quitado la vida a 17 personas. ¿Ya? Él no valora la vida, porque él no cree que cada imagen que camina a su alrededor es la imagen de Dios. Pero ¿dónde puede aprender ese muchacho eso? De la Biblia. Porque dice Génesis capítulo 1 que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es la imagen de Dios. Por eso amamos las imágenes de Dios, respetamos a las imágenes de Dios. Por eso no matamos, por eso dice no mates, porque es mi imagen la que yo he puesto en la vida de cada ser humano. Pero si nadie les habla del evangelio, si nadie le lee las escrituras a ese muchacho, no sabrá quién tiene la imagen de Dios. Y por eso la imagen de Dios para él no tiene valor ninguno y las quita del medio de la realidad de la vida como que tomarse un vaso de agua. Eso indica entonces que la generación que estamos viviendo y viendo no está también pasándose la fe a sus hijos tampoco. Hoy vemos muchos muchachos con muchos problemas en la pornografía, niñas en el aborto. Usted ve que cerca de los high school, ahí ponen las clínicas los médicos para hacer abortos porque es fácil, salen de high school y se meten para las clínicas y abortan. Vemos que hay violaciones en las mismas familias. Las adicciones es increíble, cada vez crecen más a través de la tecnología. Hay nuevas adicciones. Ven a los niños que no interactúan. Ya los niños no juegan, no tienen infancia. Es pegado a un celular las 24 horas del día cuando son pequeñitos. Cuando van a las escuelas, regresan de sus escuelas y ahí te lo ven. Comen, duermen, van a los baños con el celular y constantemente pegados. Son adictos. Son adictos. Y esa es la generación, ese es el legado que estamos dejando. Una generación adicta, no una generación que está madurando en su fe en Cristo Jesús. Termino diciendo entonces, Dios quiere que cada padre y cada madre no solamente engendre hijos, sino que engendre hijos que amen a Dios y hijos espirituales, que inviertan su vida en la vida de sus hijos y en la vida de otros como Pablo, para que puedan escuchar del Evangelio, para que puedan escuchar del amor de Dios,
Dios quiere que criamos hijos que amen la palabra de Dios, que puedan dejar como un legado, no una sociedad consumista y enfocado solamente en las cosas externas, sino una generación cristiana, joven cristiana, que realmente entiende el sacrificio de Cristo por ellos en la cruz del Calvario, y que puedan pasárselo a sus hijos cuando llegue el momento en que vengan a su hogar. Por último, la palabra de Dios y la respuesta de Dios. Y la responsabilidad que Dios le da al pueblo es: ustedes son mis instrumentos para yo invertir mi vida en la vida de mis hijos. Pero necesitamos tener el corazón del Padre amoroso. Y solamente podemos tener el corazón del Padre amoroso cuando conocemos a un Padre amoroso. Dios como Padre está preocupado por su pueblo. Que lo amen, que lo sirva, que se sirvan entre ellos, que se amen entre ellos y que puedan transmitir ese legado de que el único Dios viviente es el Dios de Israel. Dios también quiere que usted como padre y como madre transmita ese legado, que Jesucristo es el único camino a la eternidad. Amén. Pongámonos de pie para orar.